Hola, el día de hoy veremos el tema de los estados de oxidación. Estos representan el número de electrones perdidos, ganados o compartidos de manera desigual por un átomo. Cuando se pierden o se ganan electrones, se conoce a ese átomo como un ión. El ión está representando pérdida o ganancia. Pero para identificar realmente si el ión perdió o ganó, se utiliza el término de catión y anión. Catión cuando se han perdido electrones y se simboliza con el signo más. Anión cuando se han ganado electrones y se simboliza con el signo menos. Se preguntarán por qué utilizan signos contrarios como lo hemos aprendido en matemáticas. Recordemos que estamos hablando de cargas. El catión, si perdió electrones, la carga positiva está designando que tiene mayor cantidad de protones, que tiene una carga positiva. Si el anión ganó electrones, está representando la carga del electrón, que es negativa. ¿Cómo podemos demostrar esto? Haré un ejemplo de cada uno. Comenzaré con el catión. Tomaré al magnesio como ejemplo. Si vamos a nuestra tabla periódica, podemos corroborar que el magnesio se encuentra en el grupo 2 y que su número de atómico es 12. Como podemos ver en la tabla periódica, cuando vemos que su estado de oxidación es 2, podemos corroborar que todos los de esa columna tienen un estado de oxidación de 2. ¿Qué significa eso? Que yo puedo utilizar el número de grupo como referencia para reconocer cuántos electrones puede perder o ganar ese elemento. Veamos, en un elemento neutro, es decir, que no se ha combinado con ningún otro, sabemos que el número de protones es igual al número de electrones. Es decir, que si este átomo de magnesio está neutro, no se ha combinado, tendrá 12 protones y 12 electrones. Si yo realizo esta suma, me dará 0. Es decir, que este átomo está neutro. Pero si yo quiero saber por qué el signo positivo cuando éste se convierte en un ión perdiendo electrones, lo que debo de realizar es verificar qué cantidad de electrones se pueden perder. Como ya mencioné, el estado de oxidación del magnesio es 2 y este grupo tiende a perder electrones. Lo realizaremos haciendo que el magnesio perdió 2 electrones. Entonces, sigue teniendo 12 protones, pero en esta ocasión perdió 2 electrones, se quedará con 10 electrones. Si yo realizo esta suma algebraica, me dará más 2. Por esta razón, el catión, que es pérdida de electrones, utiliza el símbolo de más, o es decir, la carga positiva que representa al protón. Veamos qué sucede en el anión. Para el anión utilizaré el oxígeno. Veamos nuevamente nuestra tabla periódica en el grupo número 6. ¿Qué significa esto? Si decimos que el grupo está designando la cantidad de electrones perdidos o ganados, entonces tendría que perder 6. Pero para este caso ocurre lo contrario. El número de grupo nos está indicando la cantidad de electrones que él posee. Es decir, que posee 6 electrones en su capa de valencia y que le será más fácil ganar únicamente 2 electrones para poder cumplir con la ley del octeto y así ser un compuesto estable o un elemento estable. Entonces comenzaremos a realizar el mismo procedimiento anterior. Si el oxígeno fuera un átomo neutro, estaríamos diciendo que tiene 8 protones y 8 electrones. Nuestra suma algebraica
daría 0. Pero si hacemos o corroboramos que este se volvió un ion, para este caso anión, estamos diciendo que tenemos 8 protones, pero ahora ganamos 2 electrones. Significa que tenemos 10 electrones. Si hacemos nuestra suma algebraica, nos quedará un -2. Corroboramos que el signo negativo está haciendo referencia que tengo mayor cantidad de electrones en ese átomo o bien en algún tipo de compuesto. ¿Dónde encontramos los estados de oxidación en nuestra tabla periódica? Esta tabla periódica que yo les presento, los estados de oxidación se encuentran en números pequeños sobre el símbolo, como este. Veamos que se encuentra en el grupo 2. Acá encontramos el estado de oxidación que es 1 y se encuentra en el grupo 1. Veamos acá el flúor que se encuentra en el grupo 7 y va a tender a ganar 1. En el grupo 6 que encontramos al oxígeno tomado del ejemplo y veremos que su estado de oxidación será -2. ¿Cómo tendríamos una visión más amplia de la tabla periódica acerca de los estados de oxidación? Veámosla en el punto de vista de estructura de Lewis para poder comprender los estados de oxidación. Antes de esto recordemos la ley del octeto. ¿Qué dice la ley del octeto? Que un elemento es estable cuando en su último nivel o su última capa de valencia completa 8 electrones. Es decir, que tendría que tener 8 en el último nivel. Pero no solo lo puede completar un elemento, también lo puede hacer a través de un compuesto, de relacionarse uno con el otro y así dar como resultado nuevos compuestos con enlaces específicos. Veamos. Si podemos denotar en el grupo 1A, toda la columna posee un electrón de valencia representado por un punto de color rojo, como lo representa la estructura de Lewis. Si vemos el grupo 2, todos los de la columna tienen 2 electrones de valencia. Recordemos que los electrones de valencia significan los electrones que se encuentran en el último nivel y quienes son los que reaccionan para formar compuestos. Voy a hacer referencia nuevamente al grupo 6 y al grupo 7. ¿Por qué haré referencia sobre ellos? Porque veamos, si el grupo 6 tiene 6 electrones en su último nivel, él únicamente necesita 2 para cumplir la ley del octeto. ¿Qué significa esto? Que muy bien el oxígeno puede relacionarse con el grupo 2 y formar un compuesto. Allí podríamos visualizar un compuesto binario que podríamos llamar óxido de berilio. Veamos en el grupo 7, el flúor. El flúor tiene 7 electrones. Necesita un electrón para completar los 8. Entonces, muy bien podría relacionarse con el grupo 1 para cumplir con la ley del octeto y además formar nuevos compuestos. Así es como podemos denotar la importancia de los estados de oxidación para la formulación de los compuestos. Esto nos ayuda a comprender cómo formular compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Para la formulación de estos compuestos hay que seguir ciertas reglas de los estados de oxidación. Veamos. La primera dice, todos los elementos en su estado libre, sin combinarse con otros elementos, tienen un número de oxidación 0. Por ejemplo, el sodio, el cobre, el magnesio, el hidrógeno, el oxígeno, el cloro y el nitrógeno.
Veamos que estos 4 últimos elementos se encuentran en su forma molecular o diatómica. Para este caso, nos queda muy bien el primer ejemplo, como había tomado el magnesio. Sabemos que es 0 porque su número de electrones es igual a su número de protones. El número 2. El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros metálicos en los que es -1. Por ejemplo, en el hidruro de litio y en el hidruro de calcio. Su estado de oxidación será -1. Otra forma que podemos saber cuando utiliza positivo y negativo en un compuesto es dependiendo del lugar que ocupa. Si el elemento, el hidrógeno para este caso, se encuentra del lado izquierdo de este compuesto, estará utilizando +1 para este caso, que es su número de oxidación. Y en los hidruros, veamos que el hidrógeno no se encuentra del lado izquierdo, sino del lado derecho. Y para este caso, está utilizando el signo negativo, es decir, el anión, que él va a tender a ganar un electrón. Así es como podemos denotar cuando utiliza el signo positivo o el signo negativo. Para este caso, que son cargas. Veamos el número 3. El número de oxidación del oxígeno es -2, excepto en los peróxidos, donde es -1, y en el fluoruro de oxígeno, que también utiliza el +2. ¿Por qué utiliza +2? Veamos que estos dos elementos son no metales, pero que el elemento más electronegativo o tiene mayor fuerza es el flúor. Es decir, que el flúor siempre tendrá el signo negativo. Con estas 3 reglas podemos trabajar muy bien los estados de oxidación en la formulación de compuestos. Veamos aquí la formulación de un compuesto. Utilizaré el oxígeno. El oxígeno ya sabemos que tiene un estado de oxidación de -2. Y el calcio, como podemos corroborar en el grupo número 2, también tiene un estado de oxidación de 2, pero para este caso positivo porque tiende a perder electrones. Para poder formular un compuesto, lo único que yo debo de hacer es cruzar los estados de oxidación, es decir, que el estado de oxidación pasará a ser el subíndice del oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno pasará a ser el subíndice del calcio. Esto para darme el siguiente compuesto. Este se llamará óxido de calcio, pero en química se expresa de la forma más simplificada. ¿Qué significa esto? Que como ambos son números pares, yo los puedo simplificar y únicamente lo puedo representar en su forma más simple, que es CaO, que significa óxido de calcio. Allí yo tengo mi compuesto o mi compuesto binario realizado. Así es como yo puedo trabajar los estados de oxidación en la formulación de un nuevo compuesto. Podemos realizar otro compuesto. Veamos el aluminio. El aluminio utiliza un estado de oxidación de +3. Utilizaremos el oxígeno con -2. ¿Qué pasará acá? El estado de oxidación del aluminio pasará a ser el subíndice del oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno pasará a ser el subíndice del aluminio. Nuestro nuevo compuesto lo podemos representar de la siguiente manera. Será aluminio 2, oxígeno 3, y a este se llamará óxido de aluminio.